para generar este espacio de reflexión. Estos coloquios académicos son maravillosos porque renueva uno cositas y se va dando cuenta que la experticia que vamos generando desde el interior de los programas, desde los mismos microcurrículos y desde la misma dinámica del día a día, pues nos va llevando a conocer un poco o más con profundidad una serie de habilidades que se supone uno debería de tener, pero en realidad esto se va construyendo a medida del día a día, y es el espectro de la visibilidad. Cuando planteamos el tema con Edgar en algún momento, hace algún tiempito atrás, planteábamos de visibilidad como una herramienta que le permita a los docentes, más allá de su quehacer diario, cómo hace para que dentro del gran espectro de la información que está en la web haya una identidad. Y ese es un puntico que lo tengo aquí en el análisis de la sesión de hoy, de cómo empezamos a particularizar ese target, ¿no? Esa tarjeta de presentación que tenemos todos los profes en el ámbito académico y que por ello nos reconocen nuestros estudiantes y la comunidad académica. En este caso, Edgar, ¿cuántos Edgar comunicadores hay? Muchísimos, pero la particularidad o la identidad que nos da referencia a Edgar y esa visibilidad de lo que verdaderamente hay un reconocimiento por su labor, por su experticia pedagógica, y eso es lo que vamos a tocar el día de hoy con visibilidad académica a través de publicaciones. Uno de los temas que me gustan y traigo a colación por el desempeño que tenemos de la editorial neogranadina, por la experticia que hemos logrado allí, posicionando un poco la revista, haciendo que ya tenga más visibilidad. Y son cositas que se van aprendiendo en el hacer, no hay un texto, no hay un voz a voz que le diera a uno como ese espectro, sino que se va aprendiendo a medida que vamos avanzando. Teniendo en cuenta esta particularidad y agradeciendo nuevamente la invitación, vamos a tocar 3 temas que son fundamentales para poder hablar de una visibilidad académica. Primero, la normatividad que regula esa visibilidad académica en Colombia. Hay toda una serie de políticas open access en Colombia que protegen. Muchas veces tenemos la tara de por qué si yo publico allá el miedo de perder el patrimonio académico que allá coloco. Cuando hago un video, me da miedo porque de pronto los derechos están o no están y me pueden plagiar o no plagiar. Y resulta que hay una serie de políticas que protegen ese patrimonio que es inalienable, inalienable también, de los profes que hacemos estas actividades académicas y parte de esa política Open Access, principalmente en Colombia, y ya se podría replicar a nivel mundial, porque Colombia se acoge a esas mismas políticas internacionales. Mecanismos de medición para actores investigativos, algunos referentes muy básicos para poder entender por qué un indicador H, por qué tenemos que crear el CIVILAC, por qué existe un GRUBLAC, por qué existen convocatorias de medición y que escalafonan entonces al investigador o escalafonan también al grupo de investigación. Y entonces en las grandes bases de datos, ¿por qué este tiene un ranking y por qué este no? Y es allí donde los mecanismos de medición nos empiezan a identificar esos actores investigativos. Y hasta ahí sería maravilloso, pero creo que el plus que podríamos dar hoy en esta discusión y en este espacio es cómo fortalecer esos indicadores para la visibilidad académica. Todos los días hacemos actividades académicas que fortalecen esos indicadores y no nos damos cuenta. Y posiblemente si los encauzamos, y es una de las estrategias de grupo, como facultad, como grupo de investigación, como investigadores, sin que esté categorizado, declarado como investigador, todos los que trabajamos en la academia terminamos untados un poco de investigación. Es entonces donde esta visibilidad académica, desde una mirada práctica del contexto educativo,
nos va a permitir cómo fortalecer esos indicadores para visibilidad académica desde el quehacer diario. Eso es lo que vamos a traer hoy, Edgar, y yo creo que con el aval de los profes, creo que arranquemos para aprovechar un ratico de discusión y dejamos al final aquellas preguntas o aquellos escenarios en los cuales podamos debatir y podamos recomendar algunas cositas adicionales. Como les indicaba inicialmente, las políticas Open Access en Colombia están recién establecidas. La resolución 167 del 20 de febrero de 2019 en Colombia, medida por inicialmente Colciencias, pero cambia su denominación por MinCiencias, como Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecen los lineamientos para una política de ciencia abierta en Colombia. Y quiero traer a colación los 3 lineamientos porque en realidad es el marco que nos permite identificar la potencialidad que tenemos los docentes para hacer cosas que son visibles para la comunidad académica. El primer lineamiento de la política de ciencia abierta es propiciar la articulación del régimen de propiedad intelectual con los principios y componentes de la ciencia abierta. Resulta que Edgar es un mago en hacer actividades web muy chéveres, cuyos elementos son, o consideraría uno que se puede perder esa propiedad intelectual, el colocarlo en YouTube o en colocarlo en una plataforma, sea una red social o algo. Uno diría, se pierde como que ese patrimonio y resulta que no, que aquí lo que establece en el lineamiento es que hay derechos adquiridos por la creación. Y eso es propio de los investigadores. De la persona que creó, ahí establece los mecanismos de propiedad intelectual, que no son transferibles, ¿no? Son únicos. Y esos derechos de propiedad intelectual son visibles para las comunidades académicas. Ahí está el primer lineamiento, donde establece que todo lo que hacemos tiene una propiedad intelectual per se y no es transferible. Ah, pero es que yo trabajo con la Universidad Militar. La Universidad Militar es el canal, es el conductor para que usted pueda difundir ese conocimiento. Que el conocimiento es libre. Y así lo establece el lineamiento número 1. El lineamiento número 2 amarra muy bien la política de ciencia abierta a algo que se consolida en Colombia y es los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En Colombia veníamos trabajando una serie de actividades un poco desagregadas, como que cada uno le apuntaba a lo que mejor podía hacer en las universidades, no se reconocían aquellos espacios donde no fuese institución de educación superior o de institución de educación, no se reconocía como centro de investigación. Y resulta que hay unas compañías, empresas, organizaciones de consultoría que generan conocimiento. Y entonces, pues ellos no se concebían como elementos de transformación y a partir de la construcción del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, empieza a darle una connotación diferente a cada uno de estos actores. Y empieza a reconocer cuáles son los actores, investigadores y grupos, divulgadores, instituciones, pero le da la connotación que no solamente las instituciones de educación superior, sino instituciones de educación, sea básica primaria, educación media, y le da la cabida a los centros de investigación como aquellos no declarados como instituciones de educación, sino son generadores de conocimiento. La empresa privada, por ejemplo. La empresa privada, quienes son en últimas los que absorben aquellas patentes creadas en los escenarios académicos. Y ellos estaban por fuera, el sistema los acoge. Y entonces, mira este lineamiento tan bonito, promueve la interacción entre los actores del sistema para desarrollar componentes en ciencia abierta. Yo puedo generar una patente. Tú tienes una empresa a la cual la patente le puede servir. Hay una conjunción de saberes que puede estar involucrado allá en la empresa porque el conocimiento es abierto. Lo único que tienes es que reconocerme que yo la creé.
Y eso es lo que promueve la política de ciencia abierta, el reconocimiento. Ya lo vamos a ver con mayor detalle. Esa identidad, por qué Edgar es Edgar y es diferente a los otros Edgar comunicadores sociales que hay en el mercado, porque tiene una particularidad que se llama un reconocimiento. Y ese reconocimiento es lo que llamamos la visibilidad académica. Finalmente, explorar mecanismos de financiación e incentivos para el fomento de la ciencia abierta. Y es ahí donde ese tercer lineamiento le permite a los diferentes organismos hacer convocatorias. Por eso la Universidad Militar puede hacer convocatorias investigativas para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se abre una convocatoria para el Sistema Nacional de Regalías en objeto de generación de nuevas prácticas ambientales. ¿Por qué hay convocatorias a nivel municipal, departamental, nacional, instituciones privadas? Porque el lineamiento número 3 le permite participar con una serie de recursos o adquirir una serie de recursos para el fomento de la ciencia abierta, que es, en últimas, el motor que mueve la investigación en las instituciones y en los espacios académicos y en los espacios económicos, que en últimas son los grandes beneficiados de todo este proceso de construcción de ciencia. Indicamos los actores porque me gusta segmentarlos un poco, porque cada uno de ellos tiene una forma de participación diferente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo los investigadores, cómo se mueven los grupos, cómo se mueven los divulgadores y cómo las instituciones participan en ese escenario. Los actores investigativos a nivel institucional se mueven en 3 grandes grupos. Como investigadores, que deben estar articulados a unos grupos, así lo exige el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Investigadores deben estar articulados a unos grupos. Yo soy investigador y trabajo para la empresa Parmalat, por decir algo. Pero yo no estoy declarado como investigador. Parmalat se puede proponer como un grupo de investigación, generador de conocimiento en buenas prácticas dentro de su empresa. Y eso lo exige el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y entonces, ese grupo, que incluye una serie de investigadores, establece el directorio de instituciones, el Institulac, en la cual reconoce que Parmalat, siendo una empresa productiva, es un generador de conocimiento. No solamente las instituciones de educación superior son las que cumplen estos mecanismos de medición, sino también, como lo indicaba, o como podíamos observar, los municipios también pueden ser generadores, la administración municipal puede ser generador de conocimiento en sus buenas prácticas por los proyectos de las diferentes secretarías. Muchos de los elementos que convergen para ese reconocimiento, medición, tiene unos marcos lo suficientemente profundos que le permite a los docentes estar a la vanguardia, pero también le exige estar a la vanguardia en el acceso a información. Y es entonces donde el CIVILAC es esa carta de presentación de todos los profes que pertenecemos a las instituciones y que en algún momento de nuestras vidas producimos un documento, producimos un libro, un artículo, hacemos material educativo y las notas de clase, por ejemplo. Por ejemplo, las notas de clase, los documentos, los paperworks, o los documentos de trabajo que hacemos con nuestros estudiantes, eso se debe consignar en una bitácora. Y esa bitácora es el CIVILAC. La norma establece que para poder usted pertenecer a un grupo de investigación o ser reconocido en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, primero lo que tiene que hacer es inclúyase en el CIVILAC. Y allí establezca los elementos que verdaderamente hacen la particularidad de Edgar en su ambiente académico. Trabajo en el área económica, trabajo en el área de la pedagogía, hago este tipo de material. No necesariamente es crearlo y dejarlo allá, sino hay que estarlo actualizando. ¿Por qué? Porque los mecanismos de medición y reconocimiento no son fijos o estáticos, sino son dinámicos. Entonces,
cada vez que hay una convocatoria, nuevamente se revisa el nivel de productividad registrado en el CIVILAC de los profes y cómo están amarrados con la información de los grupos de investigación en el GRUPLAC y, a su vez, cómo la institución, como organismo colegiado, los acoge y verdaderamente facilita un poco el proceso investigativo. Es entonces donde hay estos tres escenarios dentro de la gran base de ciencia, tecnología e innovación del sistema. Ahora bien, las hojas de vida de los investigadores deben estar asociadas a un grupo de investigación. Ese grupo de investigación debe estar asociado a una institución, sea productiva académicamente o no productiva académicamente. Esas instituciones de ciencia, tecnología e innovación son las que proponen esos grupos de investigación. Y basado en una serie de parámetros que ya lo vamos a ver, entran los mecanismos de medición y reconocimiento. ¿Cómo nos miden? Cada vez que hay una convocatoria, dependiendo de ese, como cuando vas a afiliarte a un club, entras en un escalafón, dependiendo de la membresía. Si tienes una membresía básica, entonces eres investigador senior, pero si tienes ya un recorrido, ya no eres senior dentro del grupo, sino ya eres asociado. Luego sigue el junior y ya sigue el emérito. Y aquí encontramos en la última convocatoria, la 894 del 2021, el número de investigadores reconocidos y medidos por MinCiencias a nivel nacional. Aproximadamente no somos 20.000. Pero ahí es donde está el cúmulo de la creación de conocimiento que existe en el país. Yo puedo ser de planta, pero los ocasionales también pueden ser investigadores. Lo que pasa es que en la universidad, y los catedráticos también, lo que pasa es que no van a tener la posibilidad de un acceso a un recurso fresco, como lo establece la Universidad Militar por ser entidad pública para financiación de proyectos de investigación, pero pueden estar asociados a proyectos de investigación. Aquí podemos entonces ver los tipos de investigación, o los tipos de investigador, perdón, senior, asociado, junior y mérito. Emérito cuando ya se tiene una trayectoria muy larga en investigación, toda son 83. Toda la vida. Son muy poquitos. De la universidad hay 2 o 3 que ya están en ese grupo de los 83. El gran número de investigadores junior, 13.370, y el resto estamos allí todavía en proceso de formación investigativa. Esa es la clasificación como en esos niveles, ¿no? A nivel de los investigadores. Pero los grupos que tienen una serie de investigadores también son clasificados dependiendo de su producción investigativa. Aquí podemos observar que el grupo más alto es el grupo A1, son 849, están al revés como los tengo aquí. El grupo A, o con clasificación A, 1.174, grupo B, 1.330 y grupo C, 2.276. Reconocidos sin clasificar, 5.312. ¿Qué quiere decir reconocido sin clasificar? Que dentro del mecanismo de medición de los parámetros algo les hizo falta y que deben prepararse para que la próxima convocatoria puedan entrar en una medición de un grupo C, B o A1, dependiendo del área del conocimiento. El grupo de mayor escalafón es el A1. El A1, exacto. Y el de menos categoría es el grupo C. Sin embargo, téngase presente que no quiere decir que por ser grupo C es de poca monta, como llamamos en el argot normal, ¿cierto? No. Ese es un estado en el cual el grupo tiene un reconocimiento, tiene una trayectoria y puede empezar a dinamizar, porque su visibilidad es ya dentro de los mecanismos de medición y reconocimiento de MinCiencias. Los demás todavía no. Todavía tenemos unos elementos que nos falta fortalecer para poder llegar a esos grupos o esas mediciones. Y a su vez también, las universidades o las estructuras del sistema, de las instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, establece cómo es la estructura colegiada de esa investigación en ese centro.
sea productivo o no productivo, sea una institución de educación superior o no lo sea. En el caso de nuestra universidad se basa en el Acuerdo 05 del 29 de abril del 2020, donde se establece el Estatuto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por algo nosotros tenemos un centro de investigaciones, por algo tenemos un comité central de investigaciones, donde van todos los directores de investigaciones de las facultades y debaten sobre las políticas investigativas, cómo apoyamos para que los investigadores senior pasen a asociado, cómo les ayudamos para que pasen a asociado, y los asociados cómo pasen a junior, y los junior cómo pasen a eméritos, o cómo las clasificaciones de los grupos, que es una visibilidad dentro de las características de acreditación de la universidad, es cómo estás en investigación dentro de los grupos. Y tengo grupos en C, grupos en B, cómo mejoras esa posibilidad que estos grupos puedan ascender y puedan escalafonar en una forma mejor. Y es entonces donde establece ese Acuerdo 05 del 2020 la posibilidad de ayuda de parte de la universidad y entonces ofrecen las convocatorias, convocatoria de misional, la convocatoria de PICS, la convocatoria de proyectos de investigación, de patentes, el sinnúmero de oferta o portafolio investigativo de la institución. Es importante resaltar que esa estructura colegiada de la investigación nos beneficia, no solamente a los profesores de planta, sino a toda la comunidad académica. ¿Por qué? Los estudiantes tienen la posibilidad de vincularse a proyectos de investigación con pago, como auxiliares de investigación, como jóvenes investigadores, y nosotros, a medida que vamos presentando los proyectos de investigación, vamos generando espacios de contratación de estos chicos para que se involucren en los procesos de investigación. Y eso es muy bonito porque los pares cuando vienen resaltan cómo vinculamos a nivel institucional estudiantes con pago, porque eso es otra cosa. Cuando estamos en un semillero no puede haber una contraprestación, pero cuando ya está en últimos semestres o cuando ya se ha graduado, lo puedo vincular a un proyecto de investigación como auxiliar de investigación, como joven investigador, y en esas facetas que nos permite el Acuerdo 05. Aquí está lo que nos dice el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación cuando hace mediciones, hace 4 grupitos. ¿Qué quiero ver de los grupos? ¿Qué quiero ver de los investigadores? ¿Y qué quiero ver de las instituciones? 4 grupitos. Productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento, artículos en revistas indexadas, notas científicas, libros, resultados de investigación y toda aquella publicación que tiene un reconocimiento en términos formales. Productos resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación. Allí están certificados, productos empresariales, regulaciones, normas, conceptos técnicos. Una tercera columna, producto resultado de apropiación social del conocimiento y divulgación pública de ciencia. Entonces, allí es donde lo que hacemos nosotros, working papers, consultorías, informes de investigación, libros resultado de investigación, divulgación pública de ciencia, tecnología e innovación. Mire lo bonito. Publicaciones editoriales no especializadas, producciones de contenido digital, producción de estrategias y contenido transmedia, desarrollos web. Todo esto está en unos anexos en los cuales identifica, debe tener estas condiciones para ser reconocido. Nosotros tenemos un departamento de desarrollo multimedial que en su 95% cumple con los anexos respectivos, es decir, que es un material que es altamente reconocido. Si yo no lo coloco en mi CIVILAC, si el grupo desconoce que el investigador o el profesor, sin ser investigador, no lo puso, pues sencillamente esa propiedad intelectual no va a ser medida, no va a ser visible. Va a ser visible para nosotros aquí, para nuestros estudiantes, pero para la comunidad académica no lo es. Producción bibliográfica. Y finalmente, productos de actividades relacionadas con la formación del recurso humano. Entonces, aquí es donde están nuestras tesis doctorales, trabajos de maestría, trabajos de pregrado, proyectos de investigación y desarrollo que son de acuerdo a elementos propios de las convocatorias de las instituciones y
proyectos de investigación, de desarrollo e innovación, asesorías en línea telemática de diferentes tipos de proyectos emitidos por el Ministerio de Educación y en convenio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en beneficio de formación doctoral, formación de maestría, jóvenes talentos y todo aquello que hace parte del gran recurso o el gran esquema de la formación del recurso humano. Aquí algunos otros elementos que no alcanzaban a quedar en la otra tabla, pero que están aquí y que invito a los profes para que los consulten en el anexo número 1 de la última convocatoria, porque estos elementos que son los que miden el grado de escalafón, tanto para el investigador como para el grupo, los van cambiando de acuerdo a las necesidades que en cada una de las convocatorias vayan dinamizándose. En algunos momentos requieren o le dan más visibilidad a la generación de nuevo conocimiento y le dan menos visibilidad a la formación de recursos humanos, o en algunos momentos le dan la vuelta y te dicen, para que puedas ser senior debes haber trabajado 2 proyectos de investigación de desarrollo e innovación y haber asesorado una tesis de maestría, como mínimo. Y es ahí donde uno se va moviendo dependiendo de a qué quiero yo llegar. La intencionalidad del investigador es fundamental para poder escalafonar y poder llegar a ese nivel de visibilidad. Pero es que aquí hay una cosa bien interesante y es cómo desde el aula de clase yo fortalezco eso. Y es que uno no arrancaría como cuando uno abre un gavete de la cocina, cuando yo tengo guardadas unas cosas aquí y las cierro y vuelvo y abro la otra y voy y saco, y aquí tengo lo de aseo, aquí tengo lo de comida, aquí tengo lo de otro tipo de verduras. No, resulta que aquí hay una conjunción de saberes que se van haciendo el día a día dentro de los microcurrículos, dentro de las formaciones de los programas. Y es como nosotros fortalecemos esos espacios desde nuestra aula de clase. Y nosotros hacemos formación en investigación y formación para la investigación. Y muchas de las cosas que hacemos en nuestra aula de clase no las incluimos en nuestro CIVILAC porque consideramos que no son relevantes. Y si nos damos cuenta de acuerdo al portafolio de medición de MinCiencias, pues son mínimos que deberían de estar allí para que usted sea reconocido como. Y eso lo hacemos en clase. Muchas de las habilidades que logramos o las competencias que logramos en nuestros estudiantes por medio de una serie de herramientas de investigación formativa que son trabajos de grado, seminarios, oratorias, simposios, artículos, laboratorios, trabajos de campo, todo eso, se pueden consolidar en una serie de documentos que pueden fortalecer algunos de los elementos de la tipología de los productos que exigen MinCiencias para reconocer investigación. ¿Qué es lo que yo tengo que mirar? ¿Qué es lo que están pidiendo? Y yo desde mi aula de clase, ¿cómo fortalezco esas habilidades en los estudiantes y cómo fortalezco esa construcción de documentos o escenarios que voy a colgar aquí en mi CIVILAC y que van a estar medidos por estos productos resultados de actividades de generación de nuevo conocimiento o de formación de recursos humanos para cumplir con los mínimos para ser calafonado y poder llegar a por lo menos un reconocimiento por parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología? Y eso lo hacemos desde nuestras aulas de clase. Ahí es que miran cómo lo estamos haciendo y qué de esto verdaderamente lo estoy colocando allá en mi CIVILAC y qué no, porque ahí está el secreto. Todo lo que hacemos debe tener un objeto de medición allí para tener un reconocimiento. Si no lo tengo, como funcionaban las propagandas de la televisión, si no están las páginas amarillas, no existe. Exactamente pasa lo mismo con MinCiencia. Si no está en tu CIVILAC relacionado, no existe para mí. Sin embargo, hay que tener una relevancia que esta visibilidad, es lo que hablábamos inicialmente, es un escenario para el reconocimiento y la identidad de cada uno de los actores que intervienen en ese proceso. Instituciones, docentes, estudiantes. Y me gusta trabajar en otras, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos en consultoría para instituciones no formadoras del recurso humano,
Empresa privada. Empresa privada, empresa pública, o instituciones de la alcaldía, secretarías y todo eso. Y no lo incluimos, ellos no, porque como no es comunidad académica, la concebimos que no es No hace dentro, parte. no hace No es parte. un artículo, no es un... Exacto, y esas actividades sí están dentro de los indicadores de la visibilidad académica. Y es aquí donde ese reconocimiento, esa identidad, nos lleva a los indicadores de visibilidad académica y entramos a mirar cómo somos medidos en la gran web académica que está en el día a día y es cambiante. Uno de los indicadores, o más bien, una de las formas de medición de esa visibilidad académica es cuando encontramos en el Google Académica, que es uno de los grandes bases de datos de todos los profesores, que después de haber colocado su hoja de vida allá en el sistema de medición del CIVILAC, del GRUBLAC, le permite crear un blog, hagamos de cuenta que este es un blog, perfil del perfil investigativo, donde yo dejo para que la misma red de investigación me diga de lo que yo estoy escribiendo, de lo que yo estoy entregando, qué se está viendo y cómo se está viendo. Escribo un artículo, voy a traer este caso del profe Carlos Eduardo Maldonado, profesor amigo de esta casa, muy querido él, donde él muestra una serie de artículos, sus últimos artículos, pero mira que aquí están en desorden, hay algunos que son más visibles que otros. Y entonces, aquí aparecen el grado de relevancia de esos escritos, de esos videos, de ese material que está publicado allá dentro del gran ambiente de la ciencia. Y aquí el reconocimiento de qué tan importante es por el nivel de visibilidad. Y el nivel de visibilidad está amarrado con una serie de factores de impacto, que se llaman citaciones. Si yo te cito a Edgar, reconozco que lo que tú escribiste para mí es importante. Si no te cito, pues sencillamente la visibilidad tuya se muere ahí. Te reconozco, pero no te cito. Por consiguiente, el indicador no se mueve, el factor no se mueve. Y es entonces donde empiezan los primeros indicadores bibliométricos que se llaman factores de impacto. Y para el ámbito del desarrollo de la ciencia, de la medición de la ciencia, se llaman indicadores H. Todos los investigadores, todos los que producimos algún tipo de material visible académico para la comunidad allá y que lo mide en la web, están los indicadores H y ahí está. Número de citaciones. Hombre, un profesor de esta categoría tiene 5.502 citaciones de sus artículos, de los cuales el indicador H, que es una métrica que mide la productividad como el impacto de las citas, es decir, qué tanto de lo que allá está citándose verdaderamente está generando nuevo conocimiento. Y es el indicador H. Y el indicador I10 indica el número de trabajos académicos que el autor ha escrito y que recibieron al menos 10 citas. Yo, por ejemplo, tengo este artículo, como lo indica aquí el profesor Carlos Eduardo Maldonado, 315 citaciones. 315 citaciones para un artículo es bastante notorio. Y aquí podemos observar que el indicador I10 es de 77 y eso lo va escalafonando y va subiendo y va bajando. Y estos artículos que van colocándose aquí también se van moviendo porque hay algunos que dejan de ser consultados y otros que empiezan a ser consultados. Y esto se mueve, todos los días se va moviendo y ahí están las barritas en las cuales me va indicando el nivel de citación y el nivel de acceso a la información que yo voy colocando y que las mismas bases de datos van jalonando. Estos indicadores están medidos por una serie de herramientas que nos van siendo más visibles. No solamente los artículos, el hecho de que sea Edgar, te vayan a conocer en Europa por Edgar, ¿cierto? Pero sí hay un indicador que hace que Edgar sea Edgar en Europa.
y es ese número del pasaporte. Cuando uno va a salir del país, la carta de presentación es el pasaporte, un registro, número tal, que es único en el mundo. Y esa es tu carta de presentación, el documento de identidad en Colombia. En el ámbito de la ciencia se llama ORCID, y es ese número o registro que te identifica a nivel mundial. Hoy, los elementos básicos que pide el CIVILAC es afiliación a un ORCID para que te den un número y ese número sea registrado. Y cada una de las productividades. El CIVILAC pide el ORCID. El ORCID, porque el CIVILAC registra toda la bitácora, como cuando hacemos la declaración de renta, todos los movimientos financieros que tú hiciste dentro del año inmediatamente anterior, el CIVILAC también lo hace, pero no reconoce los internacionales. Es por medio del ORCID para poderlo reconocer. Pero hay otros mecanismos que también ayudan a que ese nivel de visibilidad apoye, y me van a regañar los profesores porque van a decir, no, pero ¿cómo se le ocurre que LinkedIn o que Facebook va a ayudar a que haya una mayor visibilidad? Tú puedes escribir un artículo en una revista de poca visibilidad, ya lo vamos a ver. Pero te reconocen que tú eres experto en parte multimedia y que tienes una serie de conocimientos en ciertas áreas que no necesariamente tengo que ir a consultar las bases de datos científicas de esa revista, sino que tú mismo los publicas en tu perfil de Facebook, tú mismo los publicas en tu perfil de LinkedIn, tú mismo los socializas en tu comunidad Twitter. Y eso hace que le ayude a esos mecanismos de publicación para que sea más visible tu nombre en las redes sociales y se puedan mover más los niveles de citación. Por eso, muchas de las estrategias que utilizan los docentes alrededor del mundo es hacer conferencias TED que se suben en YouTube, y uno diría, ¿se convierte en un youtuber? Sí. En últimas famoso influenciador educativo. Exactamente. Y donde allá nosotros jalonamos e invitamos al auditorio a que no solamente vea la presentación que hacemos en ese momento, estática, sino también a que consulten las publicaciones o el material que está allá en difusión en las redes de la gran web. Y de igual manera, las publicaciones académicas del orden científico están categorizadas de acuerdo a Publindex, que es otra plataforma del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que reconoce revistas, libros y literatura gris. Y es allí donde la mayoría de los docentes le apuntamos. ¿Qué es la literatura gris? Mira que hay una cosa bien interesante. Los papers, los documentos de trabajo que no tienen una nomenclatura, ISBN o ISSN, son documentos de trabajo que yo utilizo todos los días con mis estudiantes. Literatura gris, que tiene un reconocimiento. Y para mí en ciencias tiene un reconocimiento. No tiene un número de difusión, pero sí hay un reconocimiento. Y la institución, de acuerdo a la nomenclatura que vimos, al acuerdo 05, al acuerdo 02 que vimos inicialmente de la estructura del ciencia, o como la reorganización de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad Militar, establece, y ahí dice, literatura gris se reconoce como material pedagógico y didáctico producido por la comunidad académica para la comunidad académica. Publicaciones en revistas y libros que tienen casi los mismos indicadores de medición. Lo que pasa es que para libros tiene una connotación diferente porque no tiene tantos niveles de citación como lo tendrían artículos en unas revistas, que es mucho más dinámico, se mueve mucho más. Voy a mirar el caso de nuestra revista Academia y Virtualidad, cómo funciona para esos mecanismos de medición, para poder entender en un sentido práctico, bueno, y una revista cómo se mide. Si yo voy a publicar un artículo que diseñé, ¿cómo busco una revista o cuál es la revista que mejor se acomodaría para que la visibilidad de lo que yo produje en ese artículo verdaderamente sea visible en el campo académico y no de pronto vaya a quemar un artículo en una revista que no la ve nadie? O de pronto postulo en una revista que no tiene un reconocimiento y se pierde ese esfuerzo. Es por eso que voy a mirar desde Publindex cómo funciona a través de las revistas de la Universidad Militar.
La Universidad Militar reorganiza todo el sistema editorial y crea la Editorial Neogranadina. Hace algunos años, aproximadamente 5 o 6 años, nace la Editorial Neogranadina como un mecanismo para organizar un poco el sistema de publicaciones. Se basa en lo que establece Publintex. Publintex es una de las dependencias de ese sistema grande de ciencia, tecnología e innovación, como el Civil Lab, como el Instituto Lab, y se encarga de indexación y homologación de las revistas, de la producción investigativa de cómo se publica. Y también establece unas categorías, también hace unos niveles de medición. Y aquí está el portafolio de revistas que tenemos en nuestra universidad. 8 revistas, que cada una tiene una particularidad, que cada una tiene una categoría diferente, porque dependiendo de la intencionalidad de la editorial que maneja esa revista, desde las facultades, desde los investigadores, desde los mismos que publican, los profesores que publican en estos artículos, tiene una intencionalidad para dónde queremos llegar con esta revista. Y es por ello que la indexación de este tipo de revistas pues tiene unas categorías y unas especificidades en forma muy puntual. ¿Cómo se mide? Resulta que Publindex coge las revistas cada año y hace un proceso de evaluación en 3 fases. Primero, si cumple con una gestión editorial, luego se va con evaluación y visibilidad y luego se va con indicadores de impacto. Gestión editorial, ¿cuál es el proceso? ¿Cuánto te demoras en recibir un artículo, hacer el proceso de evaluación, entregarle al autor, hacer el proceso de edición, maquetación, traducción, en cuántos idiomas, y todo eso para llegar a la fase de publicación o post-editorial, que llaman? ¿Cuánto te demoras en eso? ¿Cómo son los procesos? Ahí Publintex evalúa qué tanto la editorial Neogranadina te apoya para que tú puedas, como revista, sacar esas ediciones. Luego se va con la evaluación y visibilidad, cómo está conformado su comité científico y su comité editorial. Recordemos que la mayoría de las revistas deben tener unos pares internacionales que avalan la revista. Por ejemplo, en el caso de nuestra revista Academia y Virtualidad, desde hace aproximadamente 3 años, cuenta con el 80% de pares internacionales y el 20% son pares nacionales. Eso nos ha llevado a subir la visibilidad de la revista, porque los pares internacionales, en el momento de evaluar los artículos, en el momento de participar en el proceso editorial, llaman a sus demás colegas y dicen, mira, estoy revisando estos artículos, están escribiendo en estos temas. Y eso hace que la revista sea conocida en unos campos del conocimiento. Y luego vienen los impactos que se generan a partir de los canales de medición. Y esos impactos o canales de medición son los que llamamos cuartiles, índices H5, que nos permiten la categorización de las revistas. Rápidamente, ¿qué son cuartiles? Cuando uno le dicen, es que esa revista es cuartil 1, es cuartil 3, es cuartil 4. ¿Pero qué es eso? Resulta que las revistas que comparten áreas del conocimiento se van midiendo de qué tanto es el reconocimiento en la medición de los artículos que tú publicas. Y entonces hay unas revistas que quedan, porque tienen una alta visibilidad, quedan en el cuartil 1. Las que van teniendo menos visibilidad van dando con cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Es decir, que de ese 100% de las revistas las van guardando como en unos cajoncitos. Esos cajoncitos nos van permitiendo a nosotros identificar la calidad de la revista y la potencialidad de poder construir conocimiento para esa revista. Los niveles de exigencia son mayores. Publicar en una Q1 no es lo mismo que publicar en una Q4. ¿Por qué? Porque la Q1 te pide resultado de proyecto de investigación, la rigurosidad de la información que vas a publicar, cómo interveniste o cómo trabajaste el objeto de estudio, mientras que la Q4 no quiere decir que sea de menos calidad, pero sí puede ser mecanismos de reflexión sobre un tema específico, o de pronto es una revisión bibliográfica de un texto nuevo que salió al mercado, allí lo podría yo publicar en una Q4. Se van moviendo en esos niveles de indicación. Y el índice H5 son el número de citas recibidas de los artículos
que se va moviendo en el área del conocimiento. Y ese indicador H5 es el que nos permite, con los cuartiles, quedar en las categorías que están aquí. Míralos, categoría A1, que es la top. Esas revistas, por ejemplo, como Nature, en Estados Unidos, que son revistas que no tienen comparación, son A1, siempre estarán en los niveles más altos de medición. Sacas un artículo en Nature y son millones de personas consultándote en minutos. Mientras que sacamos una edición de Academia y Virtualidad, entonces ya es mucho más lento el proceso de visibilidad. Ahí están categorías A1, A2, B y C. Nuestra revista. Estas categorías, pues, da esa categorización, ese ranking que está en la parte superior. Nuestra revista nace en la Facultad de Estudios a Distancia, se fusiona a través del tiempo con una revista que se llamaba Educación y Desarrollo Social de la Facultad de Humanidades. Hace aproximadamente unos 5 años se fusionan. El rector de ese momento establece el mecanismo de para qué sacar dentro del portafolio de revistas que tras de que el mercado es supremamente competido, para poder escalafonar en unos cuartiles, poder visionar un poco los artículos de los investigadores. ¿Para qué tener dos esfuerzos en una misma institución si las áreas son comunes? Educación y desarrollo social era muy común a lo que nosotros publicábamos en Academia y Virtualidad. Fusionamos. Y nos quedamos con una sola Academia y Virtualidad, por eso es la única revista institucional que tiene 2 editores, uno por parte de la Facultad de Estudios a Distancia y un editor por la Facultad de Educación y Humanidades. Esta visibilidad de la revista nos permite empezar a buscar bases de datos donde seamos visibles, donde nos ubiquen fácilmente. Y volvemos al mismo cuento de los clubs, ¿cierto? Esos clubs. Hay unos clubs mucho más grandes, entonces cuando ya uno habla de entrar a la masonería, es muy diferente a entrar al club de Cajicá, ¿cierto? Entonces, tiene unas connotaciones, pero no quiere decir que seamos excluyentes, que el club de la masonería nunca podríamos nosotros ingresar. Hay que prepararse para poder llegar allá. Con las exigencias. Y por eso, las indexaciones que tenemos actualmente, tenemos que fortalecerlas y trabajarles mucho de la mano para poder llegar a lo que queremos en el plan 2023-2024, que es estar en las 2 bases de datos más importantes en este momento. Cielo y Redalyc. ¿Por qué Cielo y Redalyc? Porque estar allí en ese club académico nos permite sacar un artículo y perfectamente el investigador automáticamente le llega su afiliación a un escalafón mucho mayor, porque la visibilidad es mucho más amplia, el reconocimiento es mucho más amplio y la revista potencializa eso. Entonces, a eso le estamos apuntando. En este momento estamos en categoría C y Q2 de Ciencias Sociales. Estamos bien, pero podemos mejorar y a eso tenemos que apuntar. ¿Cómo le apuntamos a eso? La norma también establece, no es simplemente entregar artículos y publicar artículos para que alguien los vea. Hay una serie de actividades que potencialicen eso. La editorial neogranadina nos ayuda mucho en eso. Y hacemos eventos que fortalecen esa publicación de artículos y ayudamos a que la gente consulte con mayor veracidad los artículos que publicamos. Y entonces creamos un conversatorio en el 2021 que se llamó Educación Virtual en Tiempos de Pandemia, sus características y perspectivas. Allí estamos con el doctor Manuel Lozada, nuestro editor, y un invitado era el decano de Filosofía de la Universidad Javeriana, y estaba nuestro editor de aquel momento. Y hicimos ese conversatorio maravilloso que tuvimos 600 conexiones en ese momento, y nos permitió en las semanas siguientes tener unos picos de consulta muy altos a nivel internacional de nuestra revista. Eso nos llevó a que hay eventos que potencializan la consulta de las revistas, que no son necesariamente los artículos que publican los investigadores. Otro de los eventos que también nos ayudó a esa visibilidad fue nuestra participación en la Feria del Libro este año. Trajimos al doctor Néstor Arboleda Toro, un experto en educación a distancia. Hicimos una entrevista a ese doctor, al doctor Néstor,
Ese video lo amarramos a la publicación que viene de la revista, a la próxima edición, y allí ya se va consiguiendo, se va generando nuevos escenarios de visibilidad de nuestra revista. Estábamos buscando al señor Álvaro García, del DANE. Aquí hay un micrófono abierto. Yo voy a terminar, Dios mío, me pasé. A ver quién tiene el micrófono abierto y... ¿Cómo está? Mucho gusto. Mire, mi nombre es Ricardo Valenzuela, yo soy asesor del DANE y nos estamos comunicando con ustedes. Es el profe Valenzuela. Enviamos una encuesta que se llama Ramón Valenzuela. Y quisiéramos, en TIC se llama. La encuesta se llama en TIC. En TIC Empresas. Aquí más. Aquí más, sí. Se lo enviamos al correo registrado que se llama. Perfecto. Muchas gracias, Coro, muy amable. Rápidamente, estas indexaciones nos permiten visionar a futuro. ¿Se sigue compartiendo la presentación? Sí, para que nos confirmen, por favor. Sí, señor. Perfecto. Gracias, Jorito. Esta visibilidad nos permite que los investigadores que están publicando actualmente y los que van a publicar van a tener una ayuda visible mucho mayor, porque van a contar un medio de difusión de sus actividades pedagógicas y didácticas en una revista de envergadura internacional. Edgar, muchas gracias por la invitación. No, yo sé por el espacio. Yo sé que estamos, porque procuramos en adelante que o por lo menos en este último año, que nuestros encuentros sean lo más cortos posible para que pues no sea una cosa tan densa, una cosa tan... Además que la hora no es fácil porque es después del almuerzo. Sin embargo, es un punto o es una hora de encuentro tanto de los profes que están en la mañana, que ya van a terminar la jornada, como los que están llegando en el turno de la tarde-noche. Yo creo que es importante eventualmente darle la palabra a los profes en este momento para que nos hagan sus preguntas. Seguramente que se han generado algún tipo de inquietudes o de dudas respecto de la información que hoy muy amablemente usted nos ha compartido, doctor Jairo, y es eso, ¿no? Darle la palabra a los profes que de pronto tengan algún interés en, no sé, publicar o quieran de pronto mejorar su visibilidad como investigadores o simplemente son profesores y quieren de pronto figurar con esos elementos que usted mencionaba que de pronto a veces no se consideran tan importantes como un artículo, como son las notas de clase u otro tipo de producciones. Yo les doy la palabra en este momento a los profes para que nos hagan sus preguntas, nos planteen de pronto sus inquietudes y podamos de pronto tratar de resolverlas a la luz de la experiencia que usted claramente nos está mostrando en esta tarde. Gracias, Edgar. Atento a las preguntas de los profes. Sí, profesor. Creo que sí, ponemos el... Cordial saludo, profe. Ignacio Bejarano. Hola, Juanito, ¿cómo estamos? Bien, bueno, yo pues, me declaro neófito en el tema, pues estoy tratando de hacer algunos ajustes para iniciar, pero la pregunta, yo creo que ya habíamos tenido una conversación, no sé si de pronto estoy siendo más ignorante todavía, pero el tema de la revista, nuestra revista, para nosotros como investigadores sería mucho más provechoso. Tú me has dicho pensar en otras revistas, porque la nuestra es más compleja, ¿verdad? Es que eso es lo que no he podido entender bien, tener el acceso a la publicación de nuestra revista nosotros como profes de FAEDES. Esa es la pregunta. Juanito, es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa con la revista, principalmente la nuestra? O con las revistas institucionales, porque no es solamente con academia y virtualidad. Resulta que para las mediciones hay una que se llama endogamia. Y Publindex y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación penaliza eso que se llama la endogamia. ¿Qué es la endogamia? Publicarnos y mirarnos hacia adentro. Tratar de verificar que la mayoría del conocimiento rompa las barreras de las 4 paredes de la institución y sea pública, por eso el Open Access. Sin embargo, no excluye que los profes puedan publicar en sus propias revistas. Lo que establece es un límite. ¿Cuánto es el límite? El 10% de los artículos que se publican en cualquiera de nuestras revistas a nivel institucional
pueden ser de docentes de la universidad. Si publicamos 10 artículos en cada edición, quiere decir que hay posibilidad de un artículo para docentes de la institución. Somos muchos, y es lo que le digo yo a todos los profes. No quiere decir que sea excluyente, pero le vamos dando relevancia a medida que van llegando los artículos de los profes. De tal manera que si no puedo publicar ese cupito que tengo ahorita en la edición 2023-1, lo puedo hacer para el 2024 o para el 2025, porque la norma exige que sea uno solito. Y los profes, hay de ingeniería que nos envían, hay de medicina que nos envían, y así nos pasa con las revistas. Entonces, cuando ya tenemos muchos en colas de docentes de la universidad o docentes de nuestra facultad, entonces recomendamos, mira, ¿por qué no buscamos una revista por fuera? De tal manera que haya más posibilidad en menos tiempo poderlo publicar y no darle tantos alargues, que es lo que nos ha tocado hacer con muchos de los artículos que postulan nuestros profesores a nivel institucional. Es por eso, Juanito. Un pequeño servicio social antes de darle el paso a otro profe con otra pregunta. En el chat está puesto el enlace para el registro de su amable asistencia. Esto tiene básicamente una finalidad de trazabilidad, digamos, asegurar que efectivamente se llevó a cabo esta sesión y que podamos evidenciar en el futuro frente a visitas, frente a otro tipo de auditorías, pues que efectivamente hay evidencia de la participación de los profesores en estos encuentros de formación. Así que, pues les recuerdo, está en el chat para que se registren. Hay una pregunta de dos profesores. Está la profesora Rosemary Velosa, dice aquí, bueno, te está agradeciendo ella, dice, gracias por compartir tan valiosos conocimientos. ¿Podríamos acceder de algunas asesorías o capacitaciones para poder publicar para quienes no tenemos experiencia? Claro, claro, claro. Yo creo que estas jornadas académicas son los espacios académicos que empezamos a rescatar para hacer esto. Todo el apoyo que requieran profesores que hasta ahora están iniciando en los procesos de publicación, recomendaciones, a veces uno se lanza solito y podríamos generar estrategias de grupo para ubicar mejor las posibilidades de publicación. Esto me lo pueden reconocer, esto no, cómo subo esto a un CIVELAC, cómo saco el ORCID, todas esas cositas, bienvenidas y las construimos desde la academia. Claro que sí, mi profe, cuando necesiten con muchísimo gusto, estoy a su disposición. Nos ponemos de acuerdo con los profes que también así lo requieran y que necesiten espacio y lo coordinamos con el GITER y podemos hacer unas sesiones posteriores para complementación de actividades ya en el tapete. Muchas gracias. Insisto, en el chat es un enlace, ¿no? Creo que alguien está escribiendo el nombre. No, la idea es que podamos hacer el registro en el enlace. Los profes que nos están acompañando, hay un enlace puesto allí, es un formulario de Google Forms para que se haga el registro muy breve de los datos básicos y dejar constancia de la asistencia. Bueno, ahí creo que esta pregunta misma la estaba haciendo el profesor Edison Ricardo Blanco. Él estaba preguntando, ¿nos capacitan para publicar? Dice, ¿cómo integrarnos a los grupos? Y nos capacitan para publicar. Es una muy buena pregunta, excelente. Sí, cada grupo de investigación tiene un líder y esos líderes citan a sus investigadores, a los investigadores que pertenecen a ese grupo, para tocar estrategias de investigación. ¿Cómo nos vamos a ir en la próxima medición? ¿Qué indicadores vamos a fortalecer? ¿Qué queremos priorizar? Construcción de conocimiento, generación de conocimiento, queremos beneficiar trabajos de maestría, trabajos de tesis de doctorado. ¿Qué quieren beneficiar? Cada uno de los líderes de esos grupos emiten unas fechas para sus reuniones. Es estar atentos. Creo que uno de los canales que centraliza muy bien esa información es la dirección del Centro de Investigaciones de nuestra facultad. En este momento la doctora Lorena
quien está liderando el centro de investigaciones, ella cuenta con los contactos de los diferentes líderes. Recordemos que en la Facultad de Estudios a Distancia tenemos 7 grupos de investigación, de los cuales uno es A, alto nivel de visibilidad, 2 en B, 1 en C y 3 reconocidos institucionalmente. Es entonces donde hay toda una potencialidad para participar, porque nosotros tenemos una gran ventaja, y es la diversidad del conocimiento que nos permite la facultad. Diferentes programas con áreas del conocimiento dispersas, diferente, que podemos complementar. Y es allí donde hay un amplio nivel de capacidad, de participación en actividades investigativas que podemos aportar. Cátedra, ocasionales, de planta, allí estamos en esos grupos. Hay una pregunta del profesor Luis Fernando García Arenas, dice él, ¿nuestra biblioteca puede ser un ente de publicación o tal vez uno de esos componentes de ese sistema de ciencia, tecnología e innovación del Instituto no se mencionaba? Bueno, la biblioteca es un canal de difusión, pero en realidad no es un canal de publicación. Okay. El canal de publicación en sí, o con particularidad, es más la editorial neogranadina, porque esa es su función dentro de la estructura. La biblioteca lo que nos permite es difundir todo aquello material educativo que puede llegar a la comunidad académica en forma directa, pero en realidad ellos no se encargan de esa potencialidad en la difusión de artículos o en la publicación de los libros. El profesor Diego Báez Palencia está preguntando si es posible que nos comparta el listado de grupos y líderes. Es útil para realizar trabajos conjuntos. ¿O en dónde se puede de pronto conocer ese listado de grupos existentes actualmente en nuestra Facultad de Estudios a Distancia? Claro, mira, hay varias formas de conocerlo. Uno de ellos, directamente por el Centro de Investigaciones de la Facultad, la doctora Lorena cuenta con el espacio y con la información del canal directo para contactarse con los líderes y los investigadores. ¿Dónde más? Recordemos que las bases de datos del Grupo Black, que condensan la información de todo lo producido por los grupos de investigación y los investigadores, es Open Access en las redes. Entonces, sencillamente en Google llegamos a buscar grupos de investigación Facultad de Estudios a Distancia, o si conozco el nombre, entonces lo ubico y allá me aparece quiénes son los investigadores, dónde está ubicado el grupo y quién es el investigador líder de ese grupo respectivamente. Los centros de investigación también tienen la obligación de colocar en la página de internet de nuestra facultad o de nuestra universidad los grupos, su escalafón y a su vez el escalafón que ha sido de acuerdo a las últimas convocatorias. En la página de internet también, allá en ese enlace de investigación, aparecen también los grupos de investigación de la universidad en los cuales pueden consultar. Lo que pasa es que no están los nombres, sí, pero aquí sí. Aquí están los nombres. Ah, sí aparecen los nombres. Sí, en este enlace están los grupos. Ah, qué bien, súper. Aquí están. Miren, ahí está Pireo. Sí, pero entonces están los nombres de los grupos. No el pero encargado. no el líder. Exacto, no el líder investigativo no está. Pero sí sería interesante que pudieran tener el contacto. Lorena, ¿no? Con la profe Lorena, con la directora, o con Gladysita, la secretaria del Centro de Investigaciones, quien también tiene esa información de primera mano. Por supuesto. Si alguien quiere publicar, por ejemplo, en la revista de nuestra facultad, ¿qué debería hacer? ¿Con quién se puede poner en contacto? ¿Y qué debe... Directamente con la página. Muy bien, es una excelente pregunta. Directamente en la página vamos a investigación. Allá aparecen las ediciones o las revistas de investigación, las que acabo de mostrar en la presentación. Allí están las revistas de la Universidad Militar Nueva Granada. Le damos clic a Academia y Virtualidad y ahí están las condiciones para publicar artículos en nuestra revista. Lo importante es tener en cuenta que los artículos están demorándose aproximadamente un año en tomar una decisión editorial para ser o no publicable, y porque son procesos que requieren de tiempo cuando son pares internacionales, los cuales se demoran su tiempo para poder leer el artículo, evaluarlo y hacer todo el proceso de reconocimiento de los mismos.
Es entonces donde la página de la universidad, pues ahí aparece un link donde dice postula tu artículo y allí están las indicaciones para postular a cada uno de los ¿Y autores. sobre qué temas se pueden publicar en la revista? Nuestra revista está establecida directamente en el área de conocimiento de la educación, o sea, mecanismos de educación a distancia, prácticas pedagógicas, estrategias didácticas, buenas prácticas educativas y todo lo que se enmarca alrededor de la gran ciencia de la educación. Ese es el target de nuestra revista. Si quiero publicar sobre elementos de ingeniería, hay otra revista que se encarga directamente de publicar proyectos, resultados de investigación en ingeniería, y así sucesivamente hay 8 revistas que engloban los grandes temas y áreas del conocimiento que se trabajan a nivel de la institución. Bueno, yo no sé si haya más preguntas de parte de nuestros participantes esta tarde, si hay alguna inquietud puntual, si quieran saber algo muy concreto, pues bueno, creo que hay una manito levantada por acá, alguien levantó la mano. Mi profe Katy. Catherine Esteban Ojeda, bienvenida. Adelante con tu inquietud. Espérate, ya, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Mi profe, una cosa que, pues, que siempre vienen a preguntar, igual los profesores, y es, si yo he sido un autor de un OVA, ¿cierto? De un contenido con multimedia, y pues que es parte de muchas de esa producción que han hecho nuestros profesores catedráticos, pero pues ellos no lo tienen vinculado a su CBLAC. ¿Nos podrías hacer un recorrido como del el lugar donde ellos podrían subir esto? Sí, mira, hay que hacer dos pasos fundamentales. El primero es el reconocimiento por parte de la institución en la creación de ese OVA. No me sirve la foto en la cual aparezco los créditos que yo participé en la construcción de esta OVA, no. El Departamento de Multimedia tiene la facultad de poder hacer emisión de certificaciones en la construcción de OVAs, teniendo en cuenta los elementos en los cuales la potestad de la normatividad de talento humano, si fue contratado o no contratado, si es un docente de hora cátedra que tuvo una descarga, una docente de tiempo completo, o de pronto fue un profesor de planta, una certificación. Esa certificación es la que le va a pedir allá en el CIVILAC, cuando yo vaya a colocar en construcción de material pedagógico y didáctico. Perdóname 2 segunditos, Edgar, si tenemos aquí presente todavía que quiero mostrar en cuál ítem sería el más apropiado para que los profes lo suban. No sé si estás viendo la presentación. Yo no. Vamos a tenerla aquí un momentico. Creo que a ver. Y esa certificación, o sea, ¿cómo saberlo? O sea, ¿eso se puede hacer o la consulta se hace con el ingeniero Varela? Sí. ¿O cuando cómo sería? nosotros tenemos productos investigativos que acarreaban la construcción de un OVA, o tengo dentro de mi certificación, dentro de mi plan de trabajo, la construcción de una serie de OVAs, cuando yo tengo el recibido a satisfacción, ¿cierto? Nosotros solicitamos a la Oficina de Talento Humano por intermedio de el visto bueno del Departamento de Multimedia. Pero porque era de un proyecto de investigación, pero si a mí me contrataron como catedrática, ¿cierto? Yo soy catedrática y me contrataron y yo construí una obra. Yo soy pues y tú la tuviste autora. Un contrato de OPS para construcción de esa obra directamente, entonces ya no pasamos, bueno, aunque hay que pasarlo por la Oficina de Multimedia o Departamento de Desarrollo Multimedial, para el visto bueno, sí se entregó a satisfacción. Es lo primero que va a pedir la Oficina de Talento Humano para poder entregar una certificación de una actividad por la cual fue contratado. Ok, yo tengo que pedir una certificación de la labor que hice. Claro, y que establezca cuál es la obra construida. Y ahí aparece también que fue un objeto virtual de aprendizaje. O sea, esa es una tarea
bien importante que deberíamos hacer nosotros, ¿no? Porque hay mucho de ese material que no Claro. tenemos divulgado. Creería que si lo hemos sido 1 o 2, pues no hemos sido muchos. Y es una de las tareas fuertes que deberíamos hacer y muy seguramente se nos va, digamos que a disparar esos índices de producción. Claro, mira lo que aquí en el anexo 1 Pero establece los nos productos está viendo de... la pantalla. O yo, ¿No se está ¿sí? viendo? Los No, demás no sí se lo ven. está viendo. A ver, ya, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Ujú. Entonces, mira que en la tercera columna aparece apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia. En el Sí. elemento del 2.2.34 y 2.2.35 podrían estar escalafonados esos OVAs como producción de divulgación de ciencia, tecnología e innovación o conocimiento especializado. Mira que ahí aparecen los contenidos digitales, producción de estrategias y contenido transmedia y desarrollos web. Vale, yo por ejemplo los tenía, pero no sé si los debo cambiar o no, ¿sí? Lo tenía en comunicación, bueno, comunicación del conocimiento, generación de contenido y lo tenía en contenido multimedia. ¿Sí? Pero entonces no sería ahí, sino Mira sería en... que depende, porque si tú en algún momento quieres escalafonar y no tienes nada en estos ítems, no te va a concursar para siguiente escalafón, deberías de colocarlos acá. Donde esté los niveles de medición, ahí es donde debes colocarlos. Mira que el anexo 1 establece, la tabla 16 del anexo 1, establece cuáles son las condiciones para considerar desarrollo web, contenido transmedia y contenido digital. Ahí está la letra minuda para poder escalafonar o colocar acertadamente, porque no todas las OVAs se pueden considerar desarrollos web, no todas pueden considerarse conocimiento especializado, porque cada una tiene una connotación de acuerdo a la clasificación que tiene el anexo 1 del ítem 16. Habría que mirar a cuál le apunto, porque los indicadores de medición, como les decía, son dinámicos. Lo que sí es importante es que yo no los puedo, que ya los registré en un ítem, poderlos cambiar a otro, eso no se puede hacer. Lo que puedo hacer es que los próximos que vaya a hacer, los clasifique en aquellos espacios en los cuales no los he colocado. Ah, perfecto. Listo, muchas gracias, profe Villalba. Creo que tenemos la mano levantada también del profe Luis Fernando García. Está con la manito levantada. Adelante, profe. Sí. De antemano les ofrezco disculpas por la ignorancia. Yo pues dicto perspectiva estratégica y yo los pongo a los alumnos a hacer unos videos bajo mi asesoría. ¿Eso es algo importante? Claro, mi profe, es un material que usted puede después consolidar para la consolidación de una estrategia pedagógica que usted mismo puede organizar de tal manera que se convierte en un working paper o se puede convertir en una estrategia de aula o se puede convertir en un OVA, ¿por qué no? Es lo que usted de entrada quiere perfilar a partir de la información y la calidad de la información que recibe de los estudiantes para esa actividad pedagógica que ha diseñado como estrategia, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Entonces yo puedo armar ahí porque ya van varios años. Claro, Eso Hay es lo que ir que, consolidándola, ¿cierto? Hay eso que es ir lo que uno consolidándola. podría, Y, sí, eso qué es lo que pena. uno llama sistematización de las experiencias educativas, ¿no? Profe Villalba. así es. Sistematización. Esa sistematización nos permite construir material pedagógico y didáctico acorde a las necesidades de mi aula de clase, de mi experticia a partir de la especialización en los temas en los cuales yo vengo trabajando en el feedback con mis estudiantes. Perfecto. ¿Y habrá que pedirle permiso a esos estudiantes? ¿Sí? Depende. Si usted los va a incluir, los puede incluir como coautores de ese objeto virtual de aprendizaje o en su debido momento, cuando usted vaya a construir, hace el consentimiento informado que va a utilizar una serie de información por parte de los estudiantes que ha sido objeto de sus aulas de clase para construcción
de un objeto virtual de aprendizaje de su autoría, pero reconoce que hay elementos que trabajaron los estudiantes. Consentimiento informado. Muchas gracias. Antes de darle paso a otro participante, aprovechando que lo tenemos aquí en este espacio, no se les olvide, por favor, el registro de su asistencia. Está puesto aquí en el chat. Voy a tratar de copiarlo nuevamente por si alguien está pendiente todavía del registro. Lo voy a poner aquí de últimas en el chat para que haga el registro, por favor. Le agradecemos de manera muy especial que nos deje evidencia de su participación, de habernos acompañado en este espacio. No sé si hay más preguntas. Yo tengo una en particular. Usted mencionaba el CIVILAC, pero de pronto algo que no se tocó con bastante detenimiento fue la creación de un perfil en Google Académico. Ah, ok. Sí, hay uno de los escenarios que cuando ya hemos pasado el nivel del CIVILAC es crear el perfil en el Google Académica cuando ya tengo publicaciones que requieren de una visibilidad en su medición. ¿Qué tanto me están citando? ¿Qué tanto me están midiendo? Como hicimos con el profesor Carlos Eduardo Maldonado. Y es muy sencillo, con el correo electrónico creamos un perfil en Google Académica donde nos pide unos elementos básicos. El correo institucional. El correo institucional, además que nos pide una afiliación institucional, ¿no? Alguna institución que nos avala respectivamente. Y una vez creado ese perfil, el sistema te amarra, ni siquiera tienes que ir a buscarlo, sino que el sistema apareces con metadatos, que se llaman términos editoriales, vinculado a los siguientes artículos. ¿Son tuyos o no son tuyos? Ya empieza uno a excluir, no, este sí, este no. Y ahí va uno organizando a medida que van saliendo y ya te va generando esas métricas per se, el algoritmo está construido para que sea una visibilidad directa. Lo único que tenemos que hacer es crear el espacio. Subir una foto, subir una información básica, un correo electrónico asociado a Gmail y ya. Podemos nosotros crear ese perfil de Google Académico para ser visibles en el escenario. Recordamos el nombre de ese código único de identificación como investigador. El ORCID. El ORCDI. ¿Ese también tiene algún tipo de implicación con el Google Académico? Claro que sí. Ese ORCID es como cuando vamos a la DIAN y pedimos que me regalen mi número de identificación. Como el NIT. Como el NIT. O como la cédula. Exactamente. Entonces entramos a la página ORCID y él también nos va a pedir una información básica de filiación. Pero es importante tener presente que estos son enlaces posteriores a la construcción del CIVILAC. No puedo pedir primero el NIT si no tengo CIVILAC, porque no va a crear esa conjunción de metadatos entre una y otra. Una es después de. Lo mismo que pasa con el Google Académico. No lo puedes crear hasta que no tengas CIVILAC. Perfecto. O sea, lo más importante, o por lo menos el primer paso para quien quiera, digamos, profundizar en el tema investigativo y ser más reconocido, visible en el plano académico, es crear su CIVILAC. Y que tener ya los grupos de investigación, tener jalonado a ese investigador dentro de su grupo para ponerlo allá como investigadores pertenecientes. ¿Puedo pertenecer a varios grupos? A cuantos grupos queráis. Yo creo que antes de las 3:30, para fijar esa como la hora límite, hay todavía 6 minutos. Si alguien más quiere hacer una pregunta, si alguien quiere plantear alguna duda, algún comentario, y pues bienvenido es. Todas las preguntas. Si quisiera que de pronto, Edgar, pudiéramos dejar mi correo electrónico para difusión de los profes que no me conocen. Mi nombre es Jairo Andrés Villalba, soy docente del programa de Administración de Empresas y este es mi correo electrónico para todas las consultas, recomendaciones, apoyos que requieran sobre el particular, con muchísimo gusto. Este es mi correo electrónico, jairo.villalba@unimilitar.edu.co. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios o inquietudes, pues creo que podemos ir suspendiendo la grabación de este encuentro. Lo van a encontrar en el micrositio de capacitaciones que se ha creado de tiempo atrás. Bueno, si lo tengo también alcanzo a copiarlo aquí en el chat, pero por lo pronto vamos a cerrar la grabación. Vamos a suspenderles. Agradecemos pues la participación de todos ustedes
en este encuentro, agradecerle al doctor Jairo por la dedicación, el A ti tiempo por la que nos... invitación, qué maravilla. Y nos vemos en otro encuentro. Yo creo que esta viene siendo la última sesión de formación de este semestre. Yo creo que arrancamos ya por ahí para el mes de julio o agosto con estos encuentros de los días miércoles. A ustedes, pues muchísimas gracias por su buena disposición, por su participación, por siempre estar aquí acompañándonos en este compartir de saberes, en este intercambio de conocimientos, como lo hemos dicho en más de una ocasión. Por lo demás, pues desearles un feliz resto de miércoles y nos veremos en otra ocasión, en otra oportunidad. Muchas gracias, Edgar. Cordial saludo para todos. Chao, chao.